Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. A cada uno de ustedes que se están conectando por estos medios sociales, les damos la bienvenida al discipulado de esta tarde. La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida a cada uno. Estamos hoy para dar la secuencia del tema de la semana pasada, ¿verdad? Estuvo muy interesante y pues vamos a dar la continuidad en esta noche o tarde. Pero sean todos bienvenidos. Para los que quieran aportaciones o algo que quieran decir, ¿verdad? Podemos dejar el número de teléfono. El teléfono es el 971-330-8787 y ahí pueden mandar también sus aportaciones. Amén. Así que damos la cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también aquí a nuestro pastor. Amén. Un abrazo, mis amados. Buenas noches. Hoy, bienvenidos a nuestra discipulado ministerial de la Iglesia de Cristo, el Nuevo Misterio de Benecer. Queremos hacer, pues la verdad que es lindo enseñar también y que uno pueda aprender también. Hoy traemos un tema que le titulamos, ahorita se lo vamos a poner para que usted lo pueda ver en sus pantallas, porque ayer toqué un tema que se llama, más bien, si a usted le gusta mirar en las redes sociales, el tema es los caminos. ¿Qué camino vas a tomar tú? Así le titulé. Y me gustó mucho el tema y decidimos hoy enseñar un poquito acerca del camino engañoso. Ese camino que engaña. Y como es un discipulado, pues sabemos que podemos hacer preguntas, tal vez tener un tipo de diálogo para poder interactuar con respecto al tema. Creo que es importante, mis amados, poder entender en este tiempo que estamos viviendo en qué camino estamos y hacia dónde vamos. Dice la palabra que nos paremos en las sendas y que preguntemos cuál es el camino. O sea, en el año del retorno, regresar a las sendas que necesitamos regresar, porque el tiempo es corto, ya no tenemos el tiempo que quizás hubiésemos querido tener, ya no lo tenemos. Por eso es que es importante que tengamos esto en mente y podamos tomar la mejor decisión de regresar a donde estábamos antes. Pero antes vamos a orar. Quiero que usted me acompañe a orar y podamos juntos estar en oración para poder recibir esta enseñanza de parte del Señor. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos vaya guiando conforme a su benevolencia y a su gracia. Padre y buen Dios, te agradecemos por este día, Señor. Gracias por las actividades que nos permitiste hacer. Gracias, Señor, porque nos permitiste vivir un día más. Gracias a ti, Señor, por todo lo que haces. Señor, nos ponemos en tus divinas manos, suplicándote que tú nos hables por medio de tu palabra. Padre, ayúdanos a poder comprender, a poder entender, Señor, que hay dos caminos. El camino estrecho, pero también el camino ancho. Y permítenos, Padre, regresar al camino estrecho, donde cuesta, pero la recompensa es grande. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis amados. Pues creo que es importante entender y hacer un pequeño resumen de lo que hemos venido aprendiendo con respecto a los caminos. Y yo quiero abrir con un pasaje bíblico que le titulé, lo estuve considerando porque es importante porque vamos a platicar. Y está en Proverbios 14:12. Dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Miren, hermanos, esto es interesante, cómo es que la Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final es camino de muerte. Entonces, tenemos que empezar a analizar y a pensar en qué camino estamos parados y hacia dónde vamos, cuál es la senda que Dios nos trazó. Hay un camino que Dios nos trazó, pero que muchas veces nosotros, por nuestro propio pensamiento, tal vez nuestra forma de actuar, nos vamos siguiendo a un camino que no es el correcto, no es por ahí.
se puede parecer, pero no es. Entonces quiero hacer una comparación de algunos versículos de ciertas Biblias que hemos encontrado nosotros, mi esposa y yo. Nos pusimos a analizar algunos versículos. Y mire, por ejemplo, en este versículo que le voy a mostrar a usted, quiero que usted vea el primero. ¿Cómo es que el mismo versículo, pero en otra versión, que es la TLAD, dice, hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Mire esa versión, qué tremendo. Mire, por ejemplo, la otra que usted la tiene arribita, que es la TNM 1987. ¿Cómo dice? Sí, dice, existe un camino que es recto ante el hombre, pero los caminos de la muerte son su fin después. Imagínese. O sea que pueden pensar que son rectos. Podemos pensar que son rectos. Ese versículo en la Biblia de las Américas es una cosa, pero ya cuando le ponemos el zoom y ya vemos cómo las traducciones nos van abriendo un poquito más el panorama, vamos comprendiendo más cosas. Por ejemplo, la Torá viviente es otra versión, ¿cómo dice? Dice, puede haber un camino que parezca recto al hombre, pero al final son caminos de la profundidad del Seol. Son caminos, mire cómo habla no la singular del camino, sino que ahora dice caminos, o sea que son varios caminos. Habla en plural, ¿cuántos caminos son? No lo sabemos. Conocemos dos, el camino que es estrecho, que te lleva a la gloria de Dios, y el camino ancho, amplio, que es el que te lleva a la perdición. Amén. Entonces, tenemos que ir analizando esos puntos. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en Cristo, casualmente, para Dios no hay ninguna casualidad, ¿verdad? Sí, así es. Pero ¿saben lo que pasa? Que ahora que estamos en Cristo, como que vemos las cosas y a veces nos desviamos un poquito por aquellas atracciones del mundo. Sí. Porque el mundo es un espejismo de lo que no es. Entonces, por eso es que la Biblia nos habla específicamente de los caminos. Yo le pregunto en esta noche a usted, ¿cuál camino vas a tomar? ¿O por cuál te vas a ir? La Biblia también nos habla, dice Jesús, yo soy el camino, Amén. la verdad y la vida. Así es. O sea, note que Él es el camino. Entonces vamos a ir caminando un poquito más para ir viendo la definición de lo que es camino. Y mire, por ejemplo, yo aquí le tengo en el diccionario Strong lo que es el camino. Y es del griego 3598. Es importante que usted vea de dónde sacamos las bases de las enseñanzas para que usted tenga un vasto conocimiento de lo que estamos platicando. Dice, aparentemente palabra primaria, camino, carretera, por implicación, progreso. Mire qué bonito cómo comienza. ¿Y cómo dice ahí, mamá? Sí, después dice la ruta, acto o distancia. Figurativamente, modo o medio. Camino, proceder. Imagínense, camino o proceder. Ahora, cuando ya vamos a lo que es la teoría de lo que es un camino, pues un camino es un camino. Creo que lo tenemos de esa manera, ¿no? Pero ya cuando vemos en el diccionario lo que es camino, mire cómo dice. Sí, un camino es la forma de comunicación entre lugares y ciudades. En la Biblia hay muchos versos que aluden al camino. De manera metafórica, tiene el significado de forma o estilo de vida. Se compara la vida humana con un camino en el que el hombre es guiado por Dios y que cada uno puede andar o rechazar. Fíjate que me impresiona unas palabras que dicen aquí. Por ejemplo, dice, tiene el significado de forma o estilo de vida. Mire cómo lo compara a un estilo de vida. Es un estilo de vida. El caminar es un estilo de vida. O sea, ¿cómo es que caminas? ¿Cómo es que te mueves? Ese es un caminar que tú vas a ir dando a la gente que te rodea. Es como decir, tú eres el ejemplo del camino que tú estás siguiendo. Sí. Si tú quieres que otros vengan al camino que tú sigues, tú eres el ejemplo. Sí. Tu testimonio es lo que cuenta mucho. Porque nosotros podemos decir, hoy estamos en el camino de la verdad, gloria a Dios, pero tu testimonio no dice lo contrario, dice lo contrario.
Hermanos, nosotros somos libros abiertos para la gente, tus parientes, tus hijos, tus primos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Conforme tú expresas el amor de Dios, así es como ellos te van tratando. Sí. Por eso a veces es un poquito incómodo cuando hablan mal de ti, pero no es que, ¿cómo te explicaré? No es que digan cosas positivas, sino todo lo contrario, dicen cosas negativas, porque uno a veces, tu caminar no es muy correcto. Claro que en ocasiones resbalamos, como dice la palabra, ¿no? Por eso que dice, el que crea que esté limpio, límpiese más. Entonces, cada vez que nosotros nos limpiamos, o el que crea que no cae, o sea, si tú piensas que no vas a caer, hermanos, estamos en la carne, y siempre uno tiende a tal vez a flaquear en cosas, y eso es lo que a veces nosotros como que nos vamos yendo de un ladito o de otro lado fuera del camino. Por eso es bien importante mantenernos en el camino. El tema que estamos platicando, acuérdese que es, ¿cómo el tema? Caminos engañosos. Y fíjate que a mí nomás como quería aportarte algo. Cuando nosotros tenemos alguna plática con alguien que tratamos de evangelizar, tratar de llevarle la palabra de Dios, o muchas veces no sabemos tampoco si está en el Señor, tenemos la costumbre, se podría decir, de decir, ¿conoce el camino? No sé si has escuchado en la plática muchas veces, pero ¿conoce el camino? Y muchas veces sí lo conocía, o más bien lo conoció, pero está apartado, o sea que se apartó. Entonces, me resbalé, dicen a veces, o caí, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero casi cuando queremos dar referencia de alguien que sí estuvo en el camino. Y entonces, ¿verdad? Pues la palabra de Dios nos es tan clara, ¿verdad? Que vayamos a aquellos que, ¿verdad? Se apartaron del camino. Pero ahorita vamos a entrar más adelante de esto. Ahorita nomás estamos dando la introducción para poder entrar a lo que viene. Amén. Porque tenemos que ir viendo por qué la gente se engaña, tenemos que ir viendo cómo es que la gente va viendo el engaño en el camino o fuera del camino, cómo es que mucha gente tiende a engañar con situaciones que están aquí en la tierra. La Biblia dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros, sí, amén, que no somos de este mundo. Usted no es de este mundo. El día de ayer yo les predicaba a los hermanos que nosotros no nos vamos a llevar nada. Usted que me está viendo no se va a llevar nada. Todo lo que usted tiene, esta es mi opinión, son herramientas que Dios te da para vivir en el tiempo que estás aquí en la tierra. El tiempo que tú estás viviendo aquí en la tierra, las herramientas te las da el Señor, que es una casa, tu trabajo, tu fuente de empleo, la economía que tú manejas, es una herramienta. Entonces, no nos vamos a llevar nada. Entonces, ¿por qué a veces somos tan sencillos en desviarnos? Hay espejismos o hay escenarios, quiero usar la palabra escenarios en el mundo, que nos atraen de una manera que a veces dejamos y cambiamos lo celestial por lo terrenal. Así es. Dios no quiere eso. Dios quiere que te mantengas en lo celestial, que te mantengas en el camino, en Cristo. Porque a veces cuando estamos con Cristo es como decir, vamos al lado de Cristo, pero Dios quiere que estemos dentro de Cristo, en el camino. ¿Sí me explico? Dentro de Cristo. Mire, vamos a seguir porque hay un versículo que le quiero compartir. Mire lo que dice Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Imagínate, ¿cómo es que dice entrar por la puerta estrecha? O sea, nos está abriendo una invitación. Entrad por la puerta estrecha. Porque ¿qué dice más abajo? Porque ancha es la puerta y amplio la senda que lleva a la perdición. Imagínense, o sea,
¿cómo podemos comparar con un lugar estrecho a un lugar demasiado ancho? Sí, y fíjate que en lo que respecta a la estrechez, yo lo veo de esta forma, de que sujetarnos a los preceptos del Señor, para muchos que apenas están entrando, se podría, o están en el umbral de poder entrar a la puerta, se dan cuenta de que mucha gente a veces dice, es que va a ser difícil para mí, Sí. dejar esto va a ser para mí difícil. Pues la palabra de Dios dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino. Amén. Porque quiere Amén. decir que sí, es un camino angosto en el cual van a haber situaciones en las cuales nos vamos a sentir tal vez apretados, se podría decir, Apretaditos. pero dice la palabra que Dios nunca nos va a abandonar, que siempre va a estar con nosotros. Pero cuando traemos del mundo cosas muy arraigadas, que las cuales a la gente le cuesta. Yo escuchaba de otra persona que dijo, pero es que voy a tener que dejar el baile, se podría decir. Y, Sí. y bueno, le digo, bueno, eso es La vida nocturna. la ¿sí? vida nocturna, pero dije, eso es poco a poco, conforme Sí. la palabra te va alumbrando a tu corazón y vas entendiendo que Dios lo que quiere de ti es que tú vivas una vida en santidad, una vida plena, una vida en abundancia, porque en esa estrechez también está la vida de libertad, la vida de abundancia, la vida que el Señor quiere para nosotros. Amén. Pero tenemos que, ¿verdad?, entrar en esa puerta, la cual nos lleva a, como lo que mencionabas, a lo celestial, a lo que permanece, a lo eterno. Entonces, la puerta amplia, esa puerta donde quieren darles rienda suelta a la carnalidad, pues, a la carnalidad, a la mentalidad de una mente carnal, pues. Pero yo creo que todo lo que nos enseña la palabra, si el Señor nos está diciendo, entra, o sea, no está diciendo que no se puede, sí, es necesario entrar por esta puerta, por este camino verdadero. Amén. Amén, sí, pero cuesta, ¿no? Cuesta, claro que sí. Porque todo cuesta. Pero hay un versículo que también nos habla y nos amplía lo que tú estás diciendo, Sí. que es 2 de Pedro 2:15. Mire cómo dice la palabra. Abandonando el camino recto, se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Oiga, aquí entramos ahora sí a donde queríamos llegar, pero no sin antes ir caminando juntos. ¿Por qué? Porque cuando dice abandonando el camino recto, mire cuánta gente no ha abandonado el camino recto. Por lo que le digo, el espejismo del mundo, las atracciones del mundo. Y vuelvo a repetirle, Dios nos dice que nosotros no somos de este mundo, estamos de paso. Pero mientras estamos aquí, hay que mantenernos buscando la santidad y sobre todo mantenernos en el camino. Que no te muevas, que no te hagas ni a derecha ni a izquierda, sino que continúes. ¿Por qué? Porque hay situaciones en la vida. Por ejemplo, este personaje nos va a hablar un poquito y nos va a abrir un poquito más el panorama por qué la gente se extravía o se sale del camino. Que es una de tantas, ¿no? Que son muchas de tantas. Solamente yo le voy a mencionar algunas. Y yo sé que usted en casita va a empezar a sacar su pluma y su lápiz y apuntar cuántas cosas más usted sabe que es lo que lo separa a la gente del camino de Dios. Por ejemplo, yo aquí le puse unos ejemplos que nosotros platicamos con mi esposa. Yo le puse cosas, así le mencioné cosas que pueden desviarte del camino. Entonces, hay cosas que te pueden desviar del camino. Sí. ¿Cuáles serían esas cosas? Por ejemplo, el amor al dinero, el orgullo, la altivez. Y usted puede seguirle el etcétera, etcétera, etcétera. Sí, amén. Pero, por ejemplo, el amor al dinero, hermanos, es algo que es muchas veces peleamos y lidiamos con eso. Porque ¿quién no pelea con la economía? ¿Quién no pelea con los dólares que hasta los agarramos como ligas que se estiren para que nos alcancen a lo que tenemos que hacer? Sí, amén. Pero la Biblia también nos habla de que nosotros debemos ser buenos administradores de las riquezas del Señor. O sea, lo que Dios te da a ti, lo que Dios te da y te bendice, debes de aprender a ser buen administrador. Cómo manejar las riquezas de Dios. Porque si tú eres padre y eres sacerdote de casa, necesitamos, yo me meto
en el barco, saber administrar las riquezas de Dios. O sea, comprar lo que necesitas, ver la manera de que esas bendiciones que Dios te da alcancen a cubrir tus necesidades personales, necesidades de tu hogar y las necesidades que tú necesitas. Pero sobre todo, aquí está la llave, que aprendamos a honrar a Dios. Cuando nosotros somos buenos administradores, hermanos, y aprendemos a honrar a Dios, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aprendamos a diezmarle, a ofrendarle. Primero honremos a Dios. Honra a Dios con tus bienes. Con tus bienes. Sabemos que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Ahora viene la parte de gratitud de parte tuya hacia todo lo que Dios ya te dio. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Dándole a Él de lo mucho que te ha bendecido. Pero ¿sabe qué? A veces las personas entran en controversia con esto. Pero hermanos, le quieren robar la bendición a uno, y no es así, porque aquí la palabra del Señor nos pone el parámetro y nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Por eso yo le pongo en ahí en la pizarra 3 cosas cosas que pueden desviarte del camino, de la meta, que te pueden sacar de la meta. Por ejemplo, cuando vino Jesús, después de ser bautizado, el diablo se lo llevó a tentarle. Sí, amén. ¿Verdad que sí? Ok, fueron 3 cosas o 4 cosas donde intentó el diablo tentar a Jesús. La primera, ¿cuál fue? Bueno, tírate del pináculo. Y sabemos que si vas a caer, Dios va a mandar ángeles y te va a defender. Sí, le ofreció muchos reinos. Le ofreció varias situaciones. La otra, te daré todos los reinos. La economía del mundo te la daré si postrado me adorás. Imagínese, pregunto yo, ¿acaso no sabía Dios todo esto? Claro que lo sabía, pero también estaba seguro de la respuesta que iba a tener su hijo. Sí, claro. Porque eres el camino. Entonces, ¿cómo es que las riquezas juegan un papel importante para que tú o yo nos podamos desviar del camino de Dios? Y Dios no quiere eso. Por eso es que Dios le dijo a Pedro, mira, te han pedido para zarandearte, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengüe. Amén. Y cuando regreses, ayudes a tus hermanos. Amén. Fortalece a tus hermanos. O sea, que cuando vengas de la prueba, que cuando vengas de aquella situación adversa hacia tus fuerzas, sabes que el Señor ya está contigo. Sabes que Dios está contigo. Entonces tú vas a poder ser ejemplo a aquellos que están entrando. Mira, no te preocupes, no veas lo material. Ve a Dios, pon tu mirada en el Señor, no la pongas en las cosas materiales, pon la mirada en el Señor y Él va a conceder los deseos de tu corazón, porque es palabra del Señor, es Biblia. Ahora fíjese que vemos un personaje, quiero entrar a esto, porque hay un personaje que lo hemos visto y lo hemos escuchado, el siervo de Eliseo, Giezi. Fíjese que cuando viene Naamán y llega al profeta y le dice, bueno, ¿sabes qué? Yo soy un leproso. Naamán era un personaje de mucho dinero. Entonces llega y total hace el milagro, lo que estoy resumiéndolo para no ser tan extenso el tema. Recibe la sanidad, pero su siervo, Giezi, codiciando las riquezas. Mire, el profeta nada que ver. Él le dijo, vete, no te preocupes, yo estoy bien, con lo que tengo estoy muy bien. Pero su siervo, mire lo que pasa. Véngase conmigo a la Biblia. Abramos sus Biblias ahí, yo sé que usted está en la Biblia ahí conmigo. Mire cómo comienza a relatar Segunda de Reyes 5:21. Estoy usando estos versículos al último para que podamos nosotros ver de esta manera cómo es que Dios le enseña que las cosas no son por codicia. Por eso la palabra, uno de los mandamientos que está en Éxodo capítulo 20 dice, no codiciarás. Amén.
No codiciarás. Y es un mandamiento del Padre. Sí, amén. No codiciemos. Y mire cómo dice Romanos, segunda de Corintios, ay Dios santo, segunda de Reyes 5:21. Dice, y Giezi siguió a Naamán cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y dijo, ¿está todo bien? Y él le dijo, todo está bien, mi señor. Mi señor me ha enviado diciendo, he aquí, en este momento 2 jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que les des un talento de plata y 2 mudas de ropa. Oiga, ¿cómo empezó a querer exactamente transversar lo que el profeta le había dicho a su siervo? No tomes nada. Y dice más abajito, el 23. Y Naamán dijo, dígnate aceptar 2 talentos, y él insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa, y los entregó a 2 de sus criados, y estos los llevaron delante de él. Hermanos, mire estos versículos, ábrete la Biblia para leerlos más, porque vamos a ver cuál fue la reprensión que tuvo el siervo del profeta. Porque fíjese que él empezó a enamorarlo para poder entregar la ofrenda que traía Naamán al profeta. Y como dice ahí, fíjate, Segunda de Reyes 5:23, el 24. Lo tienes ahí, porque esto es importante que lo podamos ver a la luz de la palabra, mis hermanos. Cuando llegó al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Oiga. Luego despidió a los hombres y ellos se fueron. Entonces él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, mire, ¿dónde has estado, Giezi? Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y mire cómo que quiso engañar al profeta, hermanos. Quiso engañar al siervo de Dios, diciéndole, él le preguntó, ¿dónde andabas? Y no, pues aquí dando la vuelta. Y fíjese cómo lo discierne. Es que es impresionante cómo el profeta discierne al siervo, que dice más abajito. Sí, dice, entonces él le dijo, ¿no iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa? Oiga. Olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a todos tus descendientes para siempre. Y él salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Hermanos, ¿cómo es que discernió el profeta el corazón? Ahora imagínense cuando Dios discierne nuestro corazón. Qué impresionante. Porque a veces, mire cómo se desvió Giezi, cómo dejó que la avaricia entrara a su corazón. Y de qué modo. Y mire cómo terminó, no nomás él, sino su descendencia. Su descendencia. Vino una reprensión sobre su descendencia. Sí, amén. Hermanos, por eso es que cuando uno empieza a analizar cómo estamos caminando en la vida ahora sí que en la vida del creyente, hay que ir analizando cómo vamos caminando. Aunque te tardes un poco en dar un paso, pero que tus pasos sean firmes, rectos delante de la presencia del Señor. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Amén. Él nos conoce. Él nos conoce tal y cual somos creación de Él, ¿cómo no nos va a conocer? Claro. Por eso es que nosotros, cuando vemos esta situación del amor al dinero, tenemos que tener mucho cuidado. Porque esto es una opinión mía, aclaro, una opinión mía del pastor David. Para mí, el diezmo es una vacuna en contra de la avaricia, de anhelar. Porque es una parte que te toca a ti despojarte en gratitud al Señor. Entonces, cuando a la gente le cuesta despojarse, ¿cómo queremos y cómo pretendemos
querer más y anhelar más. Si en lo poco no somos fieles, Ajá. ¿cómo le vamos a ser fieles en lo mucho? Sí, amén. Entonces, no se puede. O sea, sé fiel en lo poco y Dios te va a ir dándolo. Conforme vas siendo fiel, Dios te va a ir bendiciendo. Por eso, hermanos, es que el amor al dinero es algo delicado. Es algo delicado que a mucha gente ha tumbado. Yo recuerdo de personas que incluso ellos tenían y anhelaban tener su negocio. Dios los bendijo. Hay un caso de unas personas que conozco. No sé si sigan en el camino, les aclaro, no lo sé. Espero que sí. Pero ellos empezaron a hacer su negocio. Hermanos, llegaron a la iglesia donde yo estaba congregándome y el pastor los bendijo. Les dio la bendición de su negocio porque llevaron su licencia, llevaron sus papeles para que los bendijeran. Hermanos, los bendijo el pastor. Les empezó a ir bien en su negocio. ¿Y sabe lo primero que hicieron? Empezaron a dejar de ir a la iglesia. Sí, qué tremendo. Después de que estaban sirviendo al Señor continuamente, atendiendo su servicio, comenzaron a menguar en su servicio. Lo primero que pasa cuando uno comienza a desviarse del camino es que comienza a entregar los privilegios. ¿Por qué? Porque ya no le alcanza el tiempo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mira este personaje, ¿qué fue lo que dejó? Abandonó su puesto. No tenía que ir detrás de ¿cómo se llama? Naamán. No tenía por qué ir para allá porque ya le habían dicho qué es lo que iba a hacer. La pregunta es ¿por qué fue detrás de él? La codicia. La codicia. Sí, amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Por eso es que, hermanos, cuando nosotros somos agradecidos, no va a importar cuánto usted tenga y cuánto usted gane. Créamelo, cuando usted le es fiel al Señor, no le va a costar darle a Dios. No le va a costar. Y es lo que Dios quiere. Por eso es que cuando la gente ha aprendido esa llave, abrir con esa llave, hermanos, son prósperos. Así como prospera su alma, prospera su economía. Pero no puede haber el desequilibrio. O sea, no puedes tener todo como la ley del péndulo, todo para allá y nada para acá. Sí, amén. Sino que tenemos que ser parejos y justos. Entonces, es la forma que Dios nos va bendiciendo cada día más y va extendiendo su misericordia en nosotros. Qué rico es, mis amados, que usted, aunque tenga mucho, sepa que todo proviene de Dios. Así es. Qué bendición. Todo proviene de Dios. Y eso es lo lindo, porque ¿cómo podemos, usted y yo, cómo podemos entender este versículo que dice, más bien es bienaventurado dar Que recibir. que recibir? ¿Tú cómo lo entiendes? Pues que hay una bendición mayor. Bueno, pero tu micrófono para que te eso. Es una bendición que sí, es una promesa que el Señor está diciendo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Mire, lo tenemos palpablemente porque el Señor se dio a sí mismo por nosotros, ¿verdad? ¿qué entiendes cuando dicen bienaventurado? 3 veces dichoso. 3 veces dichoso. Amén. Amén. ¿Dichoso en qué? Pues dichoso en el alma, dichoso en el espíritu y dichoso en el cuerpo. En el cuerpo, exactamente. Somos dichosos cuando aprendemos a dar, a despojarnos de las cosas. Porque, hermanos, en este mundo, Dios mío, hay cosas que a veces uno se queda admirado. Pero qué bueno que nosotros haya esa disponibilidad, óigamelo bien, disponibilidad de darle al Señor. Fíjese que había una persona, le voy a dar un ejemplo para que vayamos viendo cómo es esta situación, cómo es esto, bien bonito. Porque había una persona que no tenía trabajo. Y resulta que él quería dar algo a Dios, quería ofrendarle algo al Señor. Sí, amén. Es una anécdota que escuché. Y el día domingo, pues todos pasaron a ofrendar y a diezmar. Y él se quedó en el altar. El joven se quedó en el altar. Sí, amén. Entonces le preguntó el pastor, ¿y usted no va a pasar al frente? No, dice, es que yo me vine a ofrendar porque no tengo que dar.
quiero servirle al Señor. La verdad, es una anécdota muy, muy bonita, porque a veces tal vez no tenemos económicamente algo, pero ¿sabe qué? Tenemos esa disponibilidad de darle al Señor de nuestro corazón algo, nuestro servicio tal vez. Y podemos platicar más de esta situación. Pero es importante, mis amados, que entendamos lo que les acabo de mencionar. Más bienaventurado es dar que recibir. Yo tengo una frase que la escuché de un ministro, me gustó mucho y yo la adopté para mí. Y él dice, el dinero en la cartera es una necesidad, pero en el corazón es una maldición. O sea, en tu cartera el dinero va a estar bien, pero en tu corazón no va a estar bien. No va a estar bien. No puedes. Dice la palabra en un versículo, búscame ese versículo donde dice, aquel que sirve a Dios, dioses, al Dios de las riquezas, o como, no, creo que me recuerdo que así más o menos es, ahorita me lo buscas, pero con uno va a quedar mal. El que sirve a dos señores, a dos amos, con uno va a quedar mal. Entonces, no es recomendable servir a dos, o sea, tenemos que servirle al Dios Todopoderoso y, mire, mantenernos fijos en ese camino que Dios ha trazado. Sí, está en Mateo 6:24. Ajá. Nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. Imagínense, mis amados. Dice, no podréis servir a Dios y al dinero. ¿Qué tal, No podemos servir a Dios o al dinero. O sea, ahí está clarito, ¿verdad? Sí. Ahora por eso mire lo que dice Romanos 3:12. Todos se han desviado, a una se hicieron, mire, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, porque todos nos desviamos. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Eso fue en el pasado, cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Cuando Dios viene y nos rescata y nos mete a la senda, al camino correcto, hermanos, es una bendición, porque ahora sabemos dónde estamos y hacia dónde vamos. Amén. Yo creo que usted tiene conocimiento ahora hacia dónde usted va. Antes no. Fíjese que si usted le pregunta a las personas ajenas a tal vez al Evangelio, o amigos que usted sabe que no conocen a Cristo, y les pregunta a usted, tal vez lo digo con mucho respeto, ¿tú sabes a dónde vas a ir cuando partas? Algunos tienen la idea, con todo respeto lo digo, no lo digo sin el afán de nada, pero dicen, no, yo me voy a ir al cielo. Pero ¿cómo es que te vas a ir al cielo? Porque hago cosas buenas. Hermano, no es por comportamiento. No es porque hagas cosas buenas. No es porque des dádivas a la iglesia esa grandota con imágenes y todo. No. No por obras para que nadie se gloríe. Exactamente, búscate ese versículo, porque ese también entra en este tema. O sea, no se trata de eso, no es por obras, no se trata de las obras, porque hermanos, dice la palabra ahí que los fariseos daban sus diezmos y aún más que los demás. Pero el Señor les discernía su corazón. Sí, es en Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Búscate ese verso donde dice que los fariseos diezmaban. Imagínense ahorita que lo encuentre mi esposa, ya la puse a trabajar un poquito. Pero imagínense cómo esta gente, cómo es que Dios discernía y cómo Dios discernió a aquella mujer. Que dice, en verdad, esta dio más que todos ellos. Ellos dieron porque tenían que dar, pero ella dio de su corazón, hermanos. Por eso le digo que
qué impresionante es hablar de todo esto, porque Dios siempre nos pone el parámetro. Sí, ¿Lo tienes ahí? Sí, es en Mateo 23:23, dice, Ajá. hay de vosotros, Oye. escribas y fariseos hipócritas, porque pagáis el diezmo y la menta del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas Tremendo, son ¿verdad? cosas que debáis haber hecho sin descuidar aquellas. Qué tremendo, mis amados. O sea, uno se queda Y pensando. Y como mencionabas que era el concepto o la descripción que daba la definición de camino, Sí. que es un estilo de vida, hablando de que nosotros debemos tener ya como parte de nosotros, que esté en nosotros la fidelidad, que esté en los preceptos del Señor, la justicia y la misericordia dentro de Bendito nosotros, Dios. para poder, ahora sí que agradar a Dios, ¿verdad? Es que eso es lo que tenemos que hacer. Déjeme saludar a nuestra hermana Margarita Hernández, allá de Aguascalientes. Un abrazo, mis amados, allá de Aguascalientes. Bendiciones para todos. Ahí me saluda a su amado. Por allá a la congregación le mandamos un abrazo allá a la congregación de Aguascalientes, México. Bendiciones. Y sí, es impresionante esto que estamos platicando. Cómo es que a veces la gente tiene esa noción de que por obra se va a salvar, y no es así, mis amados. La única forma que nos podemos salvar es abriendo nuestro corazón para reconocer a Cristo como nuestro Señor y nuestro suficiente Salvador. Amén. Dice la palabra, arrepentíos y convertíos. Amén, amén. Un arrepentimiento y una conversión hacia lo que vas a empezar a vivir, que es la vida de Cristo. Es que dejes que Cristo maneje tu vida, que dejes que Cristo sea tu caminar, sea tu camino. Ya no tú te gobiernes, deja que Dios te gobierne y que te enseñe cómo hacer las cosas. Hermano, nosotros hemos batallado mucho. Creo que no nomás yo, muchos matrimonios han batallado con la economía de sus hogares. No hemos sido buenos administradores y nos hemos llevado, con todo respeto, nos hemos llevado a la quiebra muchas veces a nuestras propias familias, nuestros propios hijos, porque no les podemos dar lo que necesitan también en ocasiones. Sí. Pudiendo hacerlo, no lo hacemos. Una cosa es que puedas hacerlo y no lo hagas, y otra cosa es que realmente no puedas, porque mucha gente está lidiando con algún vicio o algo. Por ejemplo, juegos de azar, híjoles, alguna adicción a cierta o no sé, a cierta circunstancia en la vida. No sabemos, y eso, pues, no puedes satisfacer las necesidades de tu hogar. Pero cuando puedes y no lo haces, Padre Santo. Sí. Dice la palabra también aquellos que, ¿cómo es que un padre le puede dar piedras a su hijo? Aun cuando no seas bueno, no le vas a dar piedras a tus hijos. Dice, porque vosotros, siendo aún malos, dan Imagínate. lo mejor a sus hijos, con ti más, ¿verdad? El Señor. Hermanos, es que es increíble, es increíble. Híjoles, siempre el tiempo. Hebreos 2:1, mire, véngase conmigo. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Oiga, ponga atención a lo que usted ha oído, a la palabra de Dios. Hermanos, es importante que abramos nuestro oído a la voluntad, a lo que Dios nos quiere mostrar. Dios nos ha hablado mire, Dios nos habla por profecía, nos habla por palabra, nos habla de muchas formas, en sueños, visiones, como de veras, como de muchas maneras. Y yo digo, ¿estamos entendiendo el mensaje? Sí. ¿Estamos entendiendo el mensaje? O sea, tenemos que afirmar nuestros pies en el camino que es Cristo. Y aquellos que se han apartado, en el año del retorno, regresa, mi amado. Aleluya. Regresa donde estés. Deja de estar tal vez haciendo cosas que ya no necesitas hacerlas. Regresa a la casa, regresa a tu casa, regresa a donde saliste. Así es. Vuélvete al Señor, voltea tu rostro nuevamente al Señor. Haz lo que el hijo pródigo hizo.
toma la mejor decisión, levántate y ve y regresa a casa. Sí, amén. Por eso, hermanos, es importante entender. Mire, por ejemplo, otra cosa que también ya no entramos más de lleno, porque nomás toqué el amor al dinero. Fíjese, nomás una ventanita tocamos, que era la que le mostraba. ¿Cuál era la que le dije? Déjeme, se lo pongo aquí, que aquí lo tengo. Del amor al dinero. No hablamos del orgullo y tampoco de la altivez, pero póngase usted a pensar, si no podemos dominar o no podemos controlar el amor al dinero, ¿cómo le vamos a hacer con el orgullo? Sí, exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? Sí, porque eso nos puede llevar a esas dos. Hermanos, es que van ligadas. Uh-huh. Van ligadas. Uno tiene que ver la manera de poder derribar esas fortalezas. El orgullo es algo que a todos, hermano, a todos nos pega. De un modo o de otro manifestamos el orgullo. Aún cuando alguien nos dice algo que no te gusta, te pega en tu ego. Ahora sí, como lo que dijo David, bueno me fue haber sido humillado. ¡Aleluya! Así que muchas veces tiene que venir la humillación para entender muchas cosas de parte del Señor, ¿verdad? Pero qué bueno que pasan situaciones así porque nos hacen ver en dónde estamos parados. Sí, definitivamente. Y fíjese que a veces aquí aunque uno no quisiera, pero suele pasar. Por ejemplo, esto es muy común en nuestros hijos, la familia. Quiero platicar de la familia. Y con esto vamos a ir cerrando. Pero en su familia hay alguien que tiene un orgullo más fuerte que el otro. Y que es dominante. Eso es a lo que voy. Que a veces el orgullo es dominante. Te domina. Y no debe ser así. Sino tú debes de dominar al orgullo. Debería de ser eso, que tú domines al orgullo. Que cuando te venga y te pegue, ok, tranquilo, como dirían en mi país, respira profundo, sí. Cuenta hasta 10, porque a veces no alcanzamos a contar ni a 10 y ya estamos brincando, ¿ah? Pero hermanos, el orgullo es algo tremendo. Yo decía del púlpito cuando prediqué el día viernes, con respecto a qué es lo que puso Dios en tu mano, ¿te recuerdas? Sí. Y yo miraba a David con una onda. Imagínense, hermanos, el trato que tuvo que tener David para poder llegar a ser rey de Israel. Ese jovencito que venció a ese Goliat. Yo lo he dicho porque esto es un rema mío, que mi Goliat es mi orgullo. Y que tengo que derribarlo. Y la onda que tengo es la que Dios ha puesto en mi mano. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tu mano? ¿Y quiénes son las piedras? La piedra es la palabra, la roca es la palabra. ¿Con qué podemos derribar al orgullo, a ese gigante que está dentro de ti, que peleas con él todos los días? Porque todos los días peleamos con el orgullo. Y más de alguna vez, cuando entra algún tipo de desprecio o una situación que pase que alguien lo desprecia, suele pasar que a veces hasta salen expresiones de mejores casas me han botado. Digo yo me quedo cuando escucho esas expresiones, me quedo, todavía falta mucho todavía más. Te falta mucho. Sí. Entonces digo yo, Padre Santo, ayúdanos, porque sí necesitamos tener, ahora sí que el Señor nos vaya alumbrando siempre con su palabra para dominar esas áreas, para desprendernos de esas áreas, porque de plano dice la palabra que, verdad, el Señor ve de cerca al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. No lo deja de ver, porque fíjese todavía la misericordia de Dios. Amén. Por eso cuando mencioné que todavía tienes que meterte al río, porque las piedras en el río y con el agua se van limando. Así se van limando. Es. Bajan de la montaña todas ásperas, con picos y todo, pero ya cuando están en la parte de abajo del río, todas bien lisitas. Pero se imagina todo el trato que vinieron bajando con el agua y la aspereza de una roca con la otra. Así somos nosotros. Sí, así es. Dios tiene que moldear nuestro orgullo para poder vencer el amor al dinero. Aleluya. Vencer la altivez, hermanos, porque son cosas que necesitamos. Pero fíjate que se me venía a la mente que ahora en Cristo, nuestra actitud ya no debe de ser así. Aunque fuéramos despreciados, aunque alguien nos humillara, decir así, nosotros no nos podríamos ya
ponernos más altivos todavía que ellos, o más orgullosos, ¿no? O hacerle un tipo de venganza a alguien, ¿verdad? Ah, pues me trató así, yo lo voy a tratar así. No, más bien que venga la compasión y la misericordia, porque muchas veces reflejamos la carencia que tenemos de parte del Señor en nuestro corazón, cuando reaccionamos de la misma actitud que reacciona pues en este caso la persona que nos haga algo, por decirlo de alguna manera, hablando del desprecio, pues estoy hablando de ese tema que en todos lados se da eso, hermano, hasta en las iglesias, perdóneme, pero a veces se manifiesta esa actitud que no debería de ser, ¿verdad? Porque definitivamente dice la palabra que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Amén. Que nosotros nos debemos amar unos a otros, y si vemos esa carencia de nuestros hermanos, no juzgarlos, sino más bien orar por ellos, porque muchas veces tendemos a juzgar y a señalar, pero creo que lo mejor es orar. Amén. Y mire, y eso yo lo he visto, porque por experiencia lo digo. Me pasó algo, que una vez pasó una situación la cual de momento sentí, ay, como que le duele, ¿verdad? Que alguien te levante un falso. Cuando alguien te levanta algo que no es verdad, hermano, uno siente que te han dañado la integridad. Porque dices, es que Dios, tú eres mi testigo, pero ¿cómo me defiendo? No, déjalo. Sentía una voz del Señor, deja, hija, mejor ora por ella. Y mejor me puse, Señor, la bendigo y la perdono. Hermanos, no dilató ni 2 semanas. Cuando la persona llegó a mí, me dijo, discúlpame, creo que no fue lo correcto. Y ahí nació la frase que le dije, hay una frase que yo le digo a mi esposa, échate aceitito, para aquellos que tienen algún problema, alguna circunstancia y estén tratando su ego, échese aceitito, mi amado, échese aceitito, mire, úntese el aceitito. Sí, porque cuando eso está reciente, muchas veces tendemos a querer no toparnos con esa persona, porque sientes, ay, mira, ahí viene la que me dijo esto, o ahí viene la que habló mal de mí, o lo que sea, hermano. Pero no, hay que confrontar. Así es. Hay que confrontar las cosas y demostrar el amor del Señor. Sí, a veces dice uno, pero es que ¿cómo pudo hablar de mí? ¿Cómo pudo decir eso de mi persona? Porque te digo, se daña eso por dentro de uno, pero cuando uno va a su lugar, a donde uno ora, ahí uno pide al Señor misericordia. Amén. Y pides también, y tú perdonas, porque hermanos, si dice la palabra, si tú no perdonas a aquel que miras, y no amas a aquel que miras, ¿cómo me vas a amar a aquel que no miras? Exactamente. Entonces dije, sí es cierto, Señor, debo perdonar, y uno tiene que perdonar, hermanos, porque si no, ¿cómo le vamos a hacer? No podemos levantar manos santas, ¿verdad? Delante del Señor no se puede, ¿verdad? Porque uno dice, ay, todavía hay algo que, hasta en la Santa Cena, cuando nos escudriñamos, si tienes algo contra alguien o alguien tiene algo contra ti, ¿verdad? Ay, Dios santo, en ese momento nos pasan el test, hermano, porque ahí nos vemos cómo estamos. Entonces, creo que es buen momento también de entender si estamos en el camino, porque en el camino están todas esas cosas, hermano. Todo ese para entrar, el versículo que tocaba el pastor, por la puerta estrecha. Sí. El que quiera entrar el camino por la puerta estrecha, porque ancho dice que es el camino que lleva a la perdición, y muchos son desviados por eso. Entonces, hablando de lo que ahorita estábamos comentando, muchas veces nos hace que esas dos situaciones de la altivez y el orgullo nos pueden invadir, hermanos, pueden invadirnos, y no permitamos eso. Amén. Bueno, hermana María, se nos fue el tiempo. Sí, quisiéramos hablar más. Sí, pero hay que respetar también. Mire, no les prometemos, pero vamos a tratar de seguir concluyendo con el tema, porque es un tema muy, muy hermoso y una enseñanza muy bonita. Trabajar el orgullo, poder, yo no soy maestro ni tampoco soy quien para decirle, bueno, esto hay que hacer con el orgullo. No, hermanos, solo Dios sabe. Pero sí lo que uno aprende en el caminar como ministro, como obrero, como siervo del Señor, son etapas que Dios nos va mostrando y nos va tratando el orgullo. Así es. Hay algo que, y con eso terminamos, que podemos ver, y es la vida de Moisés. Ahí en casita, vea cómo fue tratado Moisés, porque Moisés le iban a depositar una gran responsabilidad sobre él. Era sacar al pueblo de Israel de una esclavitud. Tenía que tener
su ego y su orgullo bien cenita para poder recibir, porque hermanos, los insultos, las necedades del pueblo de Israel Sí. no fueron cualquier cosa, pudieron amargarlo. Claro. De hecho, hubo tres acontecimientos que él hizo que Dios no le dijo que hiciera. Uno, pegarle a la piedra. Dos, romper las tablas de la ley. Tres, enojarse con él. O sea, fueron cosas que demostraron que a pesar de que lo sacó de Egipto y lo metió en el desierto, todavía llevaba ciertos rangos Sí. de su orgullo Y que tenía que trabajarlo, porque y a pesar de que Dios le habla, dice la palabra que era el hombre más manso. sí. Imagínense Qué tremendo. que era el hombre más manso. Ahora, yo lo dejo con eso a usted. ¿Cómo estaremos nosotros? Santo Dios. ¿Cómo estaremos nosotros? Si algún problemita en la iglesia o con algún problemita con la ovejita o con el hermano, ya estamos sacando la espada, ya estamos dándole vuelta a la onda y a ver qué piedra le pega en la frente, ¿verdad? O sea, notemos esas situaciones. Ay. Así que, mis amados benditos del Señor, les bendecimos. Gracias por estar con nosotros y ya los bendije, ¿verdad? Pero otra vez, no pasa nada. Y pues la verdad que les agradecemos mucho a los hermanos que nos acompañan. Aquí hay algunos hermanos. Es que cuando empiezo a mencionar nombres ya me meto en un problemita, pero voy a tratar de hacerlo. A ver, hermana María. Sí, saludamos a Elaine, a Elaine Avendaño. A gloria a Dios. Bendigo a mi sobrina desde Miami. Allá en Miami está ella, gloria a Dios. Bendecimos a mi hermano Pedrito, a mi hermano Manuel Abarca, a mi hermana Blanquita, que el Señor me la bendiga, mi amada, a la hermana pastora Margarita de Hernández, Aleluya. desde Aguascalientes, mi Allá, amada. Aguascalientes, Muchos un abrazo. saludos y muchas bendiciones, mi amada. Para todos allá un abrazo, mis amados. También, a ver, permíteme. Y a mi suegra, a mi suegrita, por allá por También ahí Tijuana. por Tijuana. Que el Señor me la bendiga, Mira, aquí suegrita. también tenemos a Mayrita Chucho, Dios les bendiga, mi amada. Tenemos también a tu sobrina, ¿cómo dice ahí, mamacita? Maranata Rojas. Amén, Sandra Villalobos, bendiciones, mano Pedrito, mano Manolito Abarca, un abrazo, mis amados. A Luis, ¿qué? Valdomiro. Mira, no. no. Benavente. Benavente, bendiciones, mi amado. Neri, también la bendecimos. ¿A quién más? A Miguel Gallardo, a Lisset Gallardo, Amén. Y, mira, a Claudia Reyes, bendiciones. a Dimas. De Ministerio Sebenecer también, gloria a Dios, bendiciones, mi amado. Sí, Genaro López. Genaro López. Teófilo, amén, mis amados. Norma López, bendiciones. Ignacio. Higinio Velasco, bendiciones. Dice, ya mis lentes también. Bueno. Sí, dice Rivera, Ceci, ajá, y Gabriela de la Cruz. Gabriela de la Cruz, amén, Dios les bendiga. Nos gustaría que nos dijeran de dónde nos escriben también. Dice a Matías Sayas, también a Lucrecia Paredes. Creo que son así. Sí, son todos. Amén. Pues les agradecemos, mis amados, por estar con nosotros. Somos los pastores de la Iglesia de Cristo, el Renuevo Misterio Sebenecer, en la ciudad de Aloha, Oregón. Así que gracias, les esperamos en una próxima transmisión. Mañana tenemos nuestro culto de oración. No nos van a ver a nosotros, van a ver solamente la pantalla, les aclaro, porque nos gusta tener esa intimidad con el Señor. Mándenos sus peticiones de oración, mándenos las necesidades que tengan en sus congregaciones, sus hermanos, sus familiares, sus primos, parientes que tengan. Escríbanla para nosotros aquí, mire, con el grupo que tenemos, podamos todos interceder y clamar por esas necesidades que cada uno de nosotros sabemos que tenemos. De antemano les agradecemos que ustedes amablemente oren por nosotros, por los ministros, y muchas gracias, amados. Necesitamos de sus oraciones también, lógico, pero estamos para servirles. Así que les esperamos mañana a las 7 de la noche, si Dios lo permite, en nuestro culto de oración e intercesión.
Así que, hermana María. Sí, amén. Rectificando eso de la oración, amados, Amén. la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Que nos podemos reunir y que pues intercedamos los unos por los otros, amados, porque hay mucha necesidad. Así que siéntanse en esa libertad. Yo quisiera darles de nuevamente el número de teléfono. Amén. El teléfono es 971-330-8787. Ahí también puede mandar sus mensajitos de sus peticiones de oración. Amén. Que el Señor me los bendiga. Así que nos vemos la próxima. La próxima mía. Sí, el próximo, el discipulado que la próxima semana, si Dios lo quiere, mis amados. Así que un abrazo fraterno para todos ustedes y que usted pase feliz noche. Dios me los bendiga, mis amados. Bendiciones.